Hola, buenas noches, bienvenidos a la hora del vinilo. Aquellos que vienen siempre estarán acostumbrados a la intro, que hoy no la hicimos porque queremos tener el mayor tiempo posible para escuchar los vinilos que nos convocan hoy, que son los de los Redonditos de Ricota. Y en este caso estamos escuchando La Mosca y la Sopa, que es el último disco en vinilo que se editó de los Redonditos de Ricota. Y tenemos como invitado a Mariano del Mazo, que es un periodista de larga data de aquí vinculado a la música argentina y que ha coescrito junto a Pablo Perantuono Fuimos Reyes, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, o viceversa, en realidad es al revés, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Es lo mismo. Como me contaba Juan Cruz, gracias por invitarme, está precioso el lugar. ¿Viste qué lindo? Así que buenísimo, la hora de vinilo, buenísimo. Saludamos a todos los que nos están viendo y escuchando a través del sitio de Plataforma Labardén en www.plataformalabardén.gov.ar y los invitamos a venir, si quieren venir, vamos a estar una hora y alguito. Acá hay unas lindas bebidas para tomar y un clima muy agradable. Un poco más que la extensión de un vinilo. Exactamente. La idea siempre es relajarnos y así como si vinieras a mi casa y trajeras tus discos. Y en este caso, así como en el programa anterior pateamos el tablero e invitamos por primera vez a un fan. Vino un fan, netamente fan de los Rolling Stones, no es ni músico, ni periodista, ni nada. Un fan de los Rolling Stones que tuvo relación con ellos, vino a contar sus peripecias con los Rolling Stones. Hoy invitamos a alguien que por cuestiones técnicas, si se quiere, nos induce a poner canciones que no van a estar en formato vinilo, porque vamos a escuchar canciones de Los Redondos que no estuvieron editadas en vinilo. En vinilo, sí. Y algunas otras gemas internacionales que son bastante difíciles. Pido disculpas por la modernidad. Pero... No, pero está bien. Vos sabés que siempre aclaramos que este programa no lo hacemos para levantar la bandera del vinilo, sino porque es un formato que nos gusta y que nos igual no creo que cómodos. falte tanto para que se edite toda la obra de Los Redondos en vinilo. No, y de todos los otros grupos. El vinilo vino para quedarse. Sí. ¿Vos decís? Iba a decir el futuro llegó hace rato, pero ya se usó mucho ayer con el DeLorean. Claro, con Volver al Futuro, claro, ¿no? Claro. Sí, yo no sé si para quedarse, bueno, por lo menos para una cantidad de años, pero se está reeditando, vos bien lo sabés, ¿no? Un montón de discos de rock argentino. Sí, claro. No está en todo ese paquete Los Redonditos de Ricota, que, bueno, una de sus banderas fue la independencia y lo que está editando básicamente lo que pasó por Sony, bueno, cuando era RCA o Columbia u otros sellos anteriores, pero seguramente en algún momento yo creo que... Yo en realidad no lo afirmo, pero ¿sabés por qué pienso que vino para quedarse? Porque imagino, en mi poca creatividad técnica también, obviamente, imagino que un formato más cómodo que el que existe hoy para escuchar música portátil, como el MP3, o ponerle otro que... Pero el depósito de música más cómodo que un pendrive así chiquitito, no creo que se vaya a inventar. Mira, yo tengo dos hijos, uno de 5 y otro de 9, y ya me miran raro cuando pongo un CD. Claro, bueno, por eso digo. Y el vinilo... ¿Pero cuánto falta para la reivindicación del disco compacto? Bueno, eso no lo sé. También. Eso no lo sé, pero porque para mí... aún así tiene un tratamiento artístico inferior al del vinilo. Inferior, claramente. Sí. Pero aquellos que tienen formato de revista y esas cosas están buenos. Sí. O de libros también. Sí. El caso del Indio Solari, precisamente. No, bueno, todo lo que se estuvo editando para combatir la piratería en los últimos 10, 15 años, auténticas obras de arte en CD. Sí. La Renga, la Chiringa. Bueno, hay un disco de Sebastián Ramos, periodista de La Nación, que habla sobre las tapas más importantes del rock argentino. Sí, ¿cuál es? ¿A todo volumen? A todo volumen. Sí, lo tenemos. Bueno, si bien tiene, por supuesto, está por ejemplo. Está Octubre y otros más, pero también están los que se editaron ya con el formato vinilo. Con CD. Claro, con CD. Sí. Ese disco. La Primavera Alfonsina. Claro, fue grabado en el 84. Primavera Alfonsina total. Y cuando hablamos de lujos vulgaridad, es una frase que salió en un disco editado creo que un mes antes que Menem hiciera el famoso recorrido en su Ferrari entre Buenos Aires y Pinamar a no sé cuánto por hora. 180 kilómetros por hora. Sí, ponele. Y podemos seguir. Sí, incluso algo que ustedes, si bien no lo puntualizan, en la redacción total del libro se deja leer, es cómo le cantó al cambio de público también.
Sí. Porque también en octubre a su público se lo puede interpretar como Las bombas pequeñitas. Sí. Y en los otros discos es Ángel para tu soledad, Sí. es el indio paternal diciéndole a los chicos que se cuiden, Sí, sí. es el Banderas en tu corazón, es otra Como cosa. más épicos. Exactamente, claro. Bueno, y en la primera etapa, por ejemplo, cuando esa frase hermosa del indio que dice, son por acaso hoy ustedes un público respetable, es un cara a cara, porque realmente había muy poca, yo creo que nunca hubo tan poca distancia entre un escenario y el público como en los primeros tiempos de Los Redonditos, yo diría hasta el 86, 87, y nunca hubo tanta distancia con la época masiva, a partir, para poner una fecha de 1990, distancia no solamente una distancia real porque la cosa se puso más grande, sino distancia también de perfiles culturales. Sin embargo, son artistas, a mí otra cosa me gustó mucho del libro, que me gustó en general, ¿no? Pero vamos a puntualizar en algunas cosas porque tenemos una hora, es que el misterio. El misterio. Y voy a tratar de ser claro, a ver si me seguís, si no trato de ser más claro. Pero ponen mucho campeón ustedes en la génesis de Los Redondos con Guillermo Bailinson, el hermano de Sky, y el indio a través de la realización de cortos que tienen que ver con lo audiovisual, ¿no? Y hay una máxima de la realización de cortos que dice que para que un corto sea exitoso tiene que ser o de amor o de misterio. Y si hay algo que atraviesa toda la... El amor y el misterio. El amor y el misterio es infernal en Los Redonditos de Ricota, ¿no? Sí, igual los cortos de Guillermo Bailinson y del Indio están impregnados de un espíritu de época muy experimental que tenía que ver con un todo. No era solamente que hacían cine y se encerraban a fumar marihuana y a escuchar a Franz Zappa y además iban a reuniones con Silo, por ejemplo, con Cobo, el famoso Cobo mendocino, que era lo más parecido que tuvimos a una especie de gurú político, ¿no? Sí. Digo, el famoso Sermón de la Montaña. Y Silo también, que engendró el siloísmo, ¿no? Claro, siloísmo que hoy derivó en el Partido Humanista, que en ese momento era visto como una izquierda rara, nadie sabía bien qué era. Estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70. También hay que pensarlo en lo que era toda la poesía que llegaba a través de la revista Eco Contemporáneo, que dirigía Miguel Grimberg, que se consumía mucho en la Cofradía de la Flor Solar. Estuvo la semana pasada en Rosario, Miguel. Grimberg, bueno, un capo. En fin, los ecos del Cordobazo que se iban armando en lo que después fue la lucha armada, también la represión. Bueno, en fin, todo un espíritu de época. En ese marco, Guillermo Bailinson y el Indio Solari hacían cine experimental en el cual había quizás más misterio que amor y había más surrealismo y más imágenes, yo diría imágenes oníricas que otra cosa. Eran también eran modos de expresión. Ahora, el Indio Solari, doy fe que es un gran consumidor de cine, pero de todos los tiempos. Y te puedo hablar no solo de la Nouvelle Vague, sino del cine ruso, todo el cine europeo, Bergman, Fellini. Y bueno, ahí contamos una anécdota cuando se estrena Brasil, que también es por estos años, no sé exactamente la fecha, pero yo creo que es del 85, el estreno de Brasil, la película de Terry Gilliam, que va con Alfredo Rosso y con Rafa Hernández. Rafa Hernández es un locutor que hacía Piso 93 y bueno, Alfredo Rosso todos lo conocemos. Bueno, muy interesado en todo. En ese sentido me parece que... la anécdota que no llegaba. Sí, que no llegaba. Que nosotros lo putearon, se sentaron y llegó. Vamos a contarla para quizás los que no leyeron el libro. Bueno, se pactan un encuentro el día del estreno, un jueves, ahí en un cine de Buenos Aires, Indio Solari con sus dos amigos, Alfredo Rosso y Rafa Hernández. Bueno, a las 4 nos encontramos en la esquina porque 4:15 empezaba la película. Van puntuales los dos, Rosso y Hernández. El Indio no llegaba. Jueves a las 3 de la tarde, no había nadie en el cine. Bueno, al final Rosso y Hernández entran al cine y cuando está a punto de empezar aparece sobre todo, y anteojos negros, el Indio Solari desde atrás
Y ahí lo que nos contaba Rafa Fernández, dice que ya en ese momento ya el Indio Solari trabajaba para el mito, para el misterio. Para mí ya estaba dentro, sí. Sí, pero sin embargo, pero mirá que otro dato, por eso, viste, todo, nada es muy lineal. A su vez el Indio trabajaba en un hogar de niños. Sí. Y mientras Charly García andaba en limusina o los Soda Stereo estaban maquillándose antes de un video en la quebrada de Humahuaca, él se despertaba a las 7 de la mañana para estar en ese hogar en Once, en el barrio de Once, en Buenos Aires. Ya con el tercer disco todavía seguía, recién se animó a dejar el trabajo cuando se aseguró de que realmente el rock podía darle de comer. Por eso, es una persona muy compleja la del Indio. No le vamos a arruinar la lectura del libro a todos aquellos que no lo han leído, pero también hay una anécdota muy buena en el hogar donde trabajaba, cuando uno de los empleados lo reconoce. Sí, cuando él hacía de todo para que no lo reconozca. Claro. Porque había salido como tapa en La Canta Rock, una caricatura. Claro. Vos sos el de los redondos. Claro, sí. Y a vos te gustan, le contestó él, y el pibe le dijo que sí, y le trajo un cassette. El cassette de Wolf. Le regaló un cassette. Así que bueno, de todos modos, mira, si querés podemos compartir un fragmentito de la banda de sonido del Lawrence de Arabia, película de 1961, Dale. En el cual ustedes se van a dar cuenta, si son ricoteros, se puede vislumbrar quizás de dónde salió el primer estribillo más famoso de Los Redonditos, ¿no? El primer gran hit, podría ser, ¿no? Sí. Esta es la parte digital de la obra de vinilo. Sí. ¿Lo tenemos? Bueno, esperamos, no hay problema. Hablando de lo del misterio, ustedes en el libro atraviesan en todo el libro, con la redacción, el tema del misterio. Sí. Lo tratan a Los Redonditos de Ricota y eso está buenísimo. Si bien lo quieren humanizar, pero es casi imposible porque son para nosotros personajes de ficción y lo van a seguir siendo casi toda la vida porque poco se conoce y mucho se habla de ellos. Y de hecho yo creo que también la negativa del Indio para con sus cosas, si uno puede ser un poco mal pensado, puede pensar que él las quiere todas para él. Todas las que son de él las quiere para él. Pero por otro lado también es parte de mantener ese enigma que es el Indio Solari. Sí. De hecho les escribe un mail y les dice, pueden, como si fuera el gran padre de todos, esto lo pueden publicar. Claro, esto lo pueden publicar. Sí, el Indio Solari es un temperamento realmente complejo en el cual se mezclan una alta nobleza de ser una persona noble y gallarda, también ciertas miserias, cierta megalomanía, ciertas contradicciones, bueno, que perduran, ¿no? Que en la actualidad alguien que sufre el vivo, que se enferma, que realmente padece la situación del concierto en vivo, que sin embargo hace conciertos imposibles para cientos de miles de personas, en el cual nadie escucha, en el cual, digamos, nadie habla de la música, y él la pasa mal, se queda sin voz, se abriga, se resfría. La gola, tengo la gola cascada. Lawrence de Arabia, 1961. Sí, yo no, porque después podemos escuchar lo que sigue, pero lo que quiero decir, nosotros, incluso vos que leíste el libro, no lo tratamos como diciendo, son unos chorros, para nada. Hay algo que es el plagio inconsciente o simplemente las influencias. De hecho, digamos... o al guiño también. Al guiño también. Miren esta película. Sí, pero de todos modos después viene otro riff idéntico al de Lawrence de Arabia, que después fue el hit de La Bestia Pop, ¿no? Y que es un hit que tuvo una vigencia un estribillo que tuvo una vigencia increíble porque fue el del cántico Vamos los Redondos. No es descabellado pensar que el Indio, dentro de toda su formación cinéfila, vio Lawrence de Arabia 10 veces. Es probable, ¿no? Tampoco... Ahora, Adam and the Ants, porque es el otro que vamos a escuchar. Bueno, y después... Ese lo escuchó Sky cuando... Seguro. Escuchemos a una banda punk que saca en 1980, es decir, 3-4 años antes de La Bestia Pop, de la grabación y la composición de La Bestia Pop, hacen este tema, esto es increíble, realmente.
Increíble. Esto nosotros lo marcamos en el libro y yo cuando me dijiste, bueno, podés traer unas músicas, bueno, te dije, bueno, la verdad se puede arrancar por ahí. Es nada más que para pensar en la genealogía de la música de los Redonditos Ricota. ¿De dónde viene los Redonditos Ricota? Porque es una pregunta que es muy sencilla, es obvia, es la pregunta que uno tiene que hacer como periodista para empezar a hablar de cualquier banda, y no tiene una respuesta muy clara. Porque la verdad que si uno escucha a los Redonditos Ricota dentro de la hermosa tradición que tiene el rock argentino, no encuentra demasiados anclajes. Y acá uno puede pensar que, bueno, parte venía quizás de la música de películas, parte venía de toda la movida punk, que ellos, sobre todo en los primeros discos, no sonaban como punks, pero sí tomaron elementos de la New Wave, sí tomaron elementos de discos más o menos contemporáneos a ellos. Sí, el audio de Gulp es el audio de Gulp. Y por eso los Redonditos Ricota fueron confundidos, yo creo que lógicamente, con lo que fue el nuevo rock argentino de fin de dictadura, cuando ellos venían de antes. Los Redondos nacen en plena dictadura, nacen en 1976. Lo que pasa es que graban ahí. Graban ahí, pero ya venían, ellos escuchaban Frank Zappa y escuchaban también Yes y escuchaban Queen y después enseguida se fueron actualizando, cada uno a su manera. Estamos hablando básicamente de Sky y del Indio, ¿no? Y de hecho nos contaba Rosso que tenía en ese momento una disquería, una galería en la Galería Bond Street, que iba al Indio y le pedía discos nuevos, sí, y que quedó como loco con ciertos discos muy puntuales. Está también los discos que trajo Sky de su viaje a Europa. Y ¿no? Los discos que trajo Sky, claro, esto fue en el 69. Sí, previo a la Génesis también. Claro, él trae Zeppelin, el primer Zeppelin, trae Jimi Hendrix, trae Family. Que además lo vio. Claro, lo vio, exactamente, y Pink Floyd. Y entonces era esto que ahora parece tan sencillo, que es escuchar música. Nosotros que ya tenemos nuestros años, cuando éramos chicos no era tan fácil. Los discos importados, no, había que esperarlos. Y hoy yo me tomé un taxi porque traje un montón de discos y me pesaban un montón. Claro. Te iba a otro lado con todos tus discos. O sea, la doble significación de la vejez. Claro, totalmente. ¿No? Y bueno, los Redondos estaban muy actualizados. ¿Por qué? Por lo que estoy contando y además porque era gente de... Muchos eran de clase alta. Sky era alguien de clase alta, los primeros Redonditos que ni siquiera llegaron a grabar eran Rubaja, bueno, otra gente, eran todos hijos de clases pudientes de La Plata. Está buenísimo también ese capítulo. La primera parte del libro tiene mucho de lo social dividido en dos partes, el hipismo por un lado y lo intelectual por el otro, que está bárbaro. Y de hecho, la experiencia hippie más grande que tuvieron fue en un campo del padre. En Pigüé. Claro, no es que se escaparon a cualquier lado, no, fueron a un lugar. Sí, cazaban, sí, se fue a un lugar que era la nada, y sí, de hecho... Un mes estuvieron, ¿no? Sí, un mes, y los denunciaron unos vecinos, decían que estaban todos locos, que bailaban. Escuchaban hablar solos. Y, no, bueno, eso es lo que vos decís, Juan Cruz, y también... la trama política, que está llena de paradojas. Por eso yo digo que es una historia singular la de la banda. Cuando la negra Poli, que era una estudiante de teatro, bueno, que se había escapado de su casa muy joven, ella venía de la década del 50, era una Teddy Girl, digamos, una chica... Con un hijo muy joven, Claudio Cuartero, hoy bajista de la banda de Sky. Cuartero también fue todo el que estuvo a cargo de la operativa de los recitales de los Redonditos y nos dio muy buena data con todo el tema de las mafias de los conciertos en vivo, la policía, las barras bravas de Huracán. La barra brava de Huracán, ese momento es tenso también. Sí. No, lo que quiero contar es que la Negra Poli en La Plata, una ciudad muy politizada, universitaria, en la cual, digamos, todo el terror que asolaba el país estaba más concentrado, ¿no? Ahí en esa ciudad de las Diagonales, llegó a tener contactos con algunos futuros integrantes del ERP. Y después una facción del ERP secuestra al padre de Sky. Y
Y hay un pago millonario, pero millonario. Sí, lo que hoy serían 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Y bueno, eso cambió un poco también la estructura familiar de los Beilinson. Y ahí se fueron cada uno para donde pudieron irse. Y de hecho, bueno, Poli y Sky se internaron cerca de la selva del Chaco salteño. Bueno, todo eso es algo que solamente pasó con Los Redondos. Hay un gran debate dentro del rock argentino hasta qué punto la dictadura se preocupó por el rock. Hay como dos teorías, digamos, enfrentadas y muy extremas, y que yo creo que hay que meter matices. Una es que a los militares no les interesaba el rock, no lo entendían, y lo que estaban buscando eran jóvenes que militaban, que eso es una verdad incuestionable, no hay prácticamente rockeros desaparecidos. No hay rockeros desaparecidos, eso iba a apuntar. Sí, exiliados. Claro, y la otra es no, que el rock fue un movimiento de resistencia y que sí, que eran perseguidos puntualmente. Más allá de esas dos posiciones extremas, en La Plata sí eran perseguidos. Y no por rock, sino por política, porque Fenton, que fue un bajista de la primera etapa de Los Redondos, era de la JP, porque el Indio Solari iba a reuniones de marxistas, de siloístas. Bueno, hay un hermano desaparecido de los Moura. Claro, claro. Bueno, La Plata era una ciudad muy caliente en ese sentido. Y que en realidad todavía está la duda a quién habían ido a buscar, de los Moura también. Sí, sí. Bueno, el Indio escribió unas letras para Dulce Membrillo, que fue la primera. Era la banda de... Claro. Estaba Federico. Por eso, digamos, hay es un tejido muy, muy fuerte, muy denso y muy freak, con muchas influencias y en una ciudad tan particular como La Plata en la década del 70. ¿Escuchamos un disco? Dale, sí, sí, sí. ¿Cuál? Así tomas agua. Pues, el que vos quieras, loco. A ver, no sé, Juan Cruz. Vamos al primer disco. Lo ponés vos, ¿no? Sí. Me tiembla la mano, ya saben todo, pero bueno. Yo ni me acuerdo cómo se agarraban los vinilos. Mira, vamos a poner... El negro agudo que está acá dice que yo los maltrato, pero bueno. Vamos a poner... Los trato así, en realidad. Un tema que me encanta. Poné el track 1 del lado 2, te voy a atornillar. Track 1 del lado 2, que es muy probable que esté rayado porque... ¿Cuál es el track que siempre se raya? El 1, y si no dejamos Superlógico. Me interesa este tema porque... A ver, bueno, esperemos que se escuche. Me traigo la telita. Esto después se edita, ¿no? No. Estos vacíos quedan... No, esto queda perfecto. Por eso estoy hablando mientras le paso la telita. Porque si no, queda... No, lo que decía, que este tema, te voy a atornillar... Tiene una letra totalmente sadomasoquista, sobre todo sado. Bueno, es un disco muy sexual desde la... Todo muy sexual, sí. Lo dejamos de fondo mientras hablamos. El audio un poco también tiene que ver con que lo grababan muy mal los discos. De hecho, en el libro se cuenta perfectamente que el primer disco que grabaron bien, El Lobo Suelto de Corderota. Exactamente. Si no sabían nada, no sabían grabar, el técnico de grabación fue Lito Vitale, que tenía 23 años. Y los cagaba a pedo. Los cagaba a pedo, sobre todo sí a las cantantes. Estaba muy preocupado, Lito nos contó también para el libro, por cuestiones tales como la afinación de los instrumentos o la entonación de las voces. Con Willy Crook casi se van a las manos. Con Willy Crook, sí, también a Claudia Puyol le decía que se afinaba. Con Willy igual era en el segundo, en el primero está Gonzo, ¿no? ¿Me toca? No, Gonzo está, pero también está Willy. También está Willy. Sí. Sí, Gonzo está de invitado. Lito Vitale dice, tenía toda la soberbia de un pendejo de 23 años y pensaba que eso era realmente importante. Bueno, el primer disco fue grabado, también tiene una historia muy interesante, que es previa a la grabación, cuando se conocen Poli y Esther Soto y Dombi y el Indio Solari, sobre todo. Vamos a contar, Dombi es el padre de Lito Vitale y Esther Soto la madre. La madre, sí, Dombi murió, nosotros llegamos a hablar con Dombi para el libro y murió a los pocos meses.
Y ellos le explicaban, ahí en el Club Excursionista, donde coincidieron por el Festival Pan Caliente, un festival a beneficio de una revista que sacaba Jorge Pistocchi, que también murió Hace muy poquito. hace muy poquito. Estamos hablando de todas las grandes mentes de una generación, ¿no? Claro. Pistocchi, Dombi, el Indio, Greenberg. Y entonces le pasaron los aceites de la independencia y de la autogestión. De hecho, en el 82 ellos graban 5 temas para RCA y le ofrecen un contrato a Poli a Poli. Y Poli lee el contrato y le pareció era un contrato vulgar que se firmaba en esa época, pero a ella le pareció que no daba. Y por eso fue tan tardío el debut, porque lo querían hacer a su manera, lo querían hacer también con el dinero suficiente como para poder grabar un segundo disco, bien almaceneros. Ellos en el 84 tuvieron muchísimas actuaciones, tocaban prácticamente todos los sábados en la Esquina del Sol, sobre todo, ahí en Palermo, en Buenos Aires, y cuando tenían plata para garantizarse un segundo disco, que fue Octubre, al año siguiente, ahí grabaron Gulp, que editaron 7.000 unidades, y cada una de las tapas fue hecha a mano, aunque parezca mentira, por Rocambole. Un trabajo gigante. Me imagino en una mesa gigante. Y anduvo muy bien. Y tiene un detalle que está buenísimo, que lo cuenta Carlitos del Sur, que nosotros, que Carlos Polimeni. Sí. Carlitos del Sur le dice despectivamente el Indio Solari en un show de obras porque habló mal de ellos y bueno, el Indio cada vez que hablan mal de él se enoja. Sí. Incluso hoy, hasta el día de hoy. Sí, sí. Pero está bien, como todo nene caprichoso, se tiene que enojar. Sí, igual no está. Para mí no está bien porque lo hice desde el escenario, que es un lugar de poder. Sí, por eso fui irónico. Sí, sí. Pero cuenta que fueron... que si querés contarlo vos. No, pero... Cuenta que fueron Sky y Poli muy contentos a llevarle el disco riéndose de que habían inventado una carta del Confer que los prohibía. Claro. Incluso quien me prestó ese disco de Sergio Rebori, que le agradezco, cuando me lo trajo me dice, está la carta del Confer y todo. O sea, se está enterando ahora, Sergio, que era trabajar para la leyenda. Claro, totalmente. Bueno, eso yo creo que también está en el haber de Los Redondos. Era gente que sabía comunicar. Desde y más esto en el 84, imagínense, abrir el disco y... Claro. La primera sanción fue a estos tipos vamos a hacer el aguante, creo que es lo que generaron muchos años después. Claro. ¿No? Y también lo que generaba una especie de complicidad con los periodistas, ¿no? Como que algo muy, muy mano a mano, iban a entregarla a cada uno, no es que contrataban un agente de prensa, iban Poli sobre todo iba a las redacciones y entregaba los discos. Que a la larga cuando vemos la película terminada, siguiendo con la temática... Le funcionó bien. Le funcionó perfecto y lo vemos como una estrategia. Salió bárbara. Sí, le salió bárbaro. Sí. Entendieron siempre que el arte y el negocio van de la mano en este caso. Sí, y el misterio. Porque fíjate que ¿cuántos artistas trabajan con el misterio? De Argentina, no sé, Sandro, Michael Jackson de afuera. El misterio Bob Dylan, siempre garpa. Y ellos en sí entendieron eso del misterio. De todos modos, yo voy a decir dos cosas totalmente a favor de Los Redonditos. Una es que nunca fueron presos de sus propios caprichos en el sentido de cuando vieron que la cosa se les iba de las manos, no titubearon en, por ejemplo, convocar a Daniel Greenbank para armar los dos River, que al final no salieron tan bien, pero ellos sabían que era demasiado grande y sabían la violencia social que estaba ocurriendo y sabían el tipo de público que estaban convocando. Uruguay también, porque claro, fue Uruguay y contrataron a alguien, ¿no? Así que, bueno, muchas veces han tenido que dejar, digamos, ciertas máximas que ellos blandían y bueno, porque por seguridad. Sí, yo aclaro algo. Cuando soy irónico tampoco es un juicio de valor. No, y después y quería decir algo más. Se perdieron mucha plata también. Les salió perfecta la estrategia. Ahora, había que decirle que no en el 1-1 a Yankelevich,
le ofrecieron pero millones de dólares Sí. Bueno. para filmar 4 temas. Me diste pie para hacer un poco de... Y siempre dijeron que no. Un poco de chusmerío en el rock. No sé cómo sería el real del rock. Acá me marqué algo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Solo los empresarios de la industria del entretenimiento pueden calcular cuánto dinero perdieron los Redondos en resistir los sponsors, la televisión y otras mieles del capitalismo. Dicen ustedes, ¿no? Solo Poli, El Indio y Sky, en ese orden, saben cuánto ganaron. La pregunta es, ¿por qué en ese orden? Poli, El Indio y Sky. Porque Poli era la que más manejaba los números. ¿Pero por qué El Indio antes que Sky? Porque Sky no le importaba nada. Sky era una persona muy concentrada en la música y en la guitarra, él lo es. El Indio no, el Indio se preocupaba más. Por eso estas charlas que había entre Dombey y el Indio, y entre Esther Soto y Poli. Sky estaba un poco afuera. Sky siempre fue como más puramente guitarrista, melómano, compositor. Y siguiendo en esta parte de Cholula. En esta parte... No es Cholula, está bien. No es Cholula, pero bueno. La Mosca y la Sopa, como casi todos los discos, traen un escrito adentro que es del Indio, que juega al misterio. Nunca ellos se llaman como se llaman. Y en este caso habla de 3 personas que dice que están sentados en una mesa servida. Dice, estos 3 bombones que creen que arman un gran cacao, esos que han ganado reputación gracias a los papeles duros y son muñecos vudú de esta sociedad de espectáculo. Hablando de ellos 3, obviamente, ¿no? Pero me llama la atención esto. El primero de los comensales rechaza de pleno el plato. El segundo quita la mosca del plato y toma la sopa. Y el tercero exprime la mosca dentro del plato hasta la última gotita y luego come con fruición. ¿Quién es cada uno de estos, no? Y bueno, ¿Quién es el que rechaza el plato? Para mí es Poli. Y el que lo exprime, el Indio. El que lo exprime el Indio y el que toma la sopa porque sí, es Sky. Mira, nosotros... Teniendo en cuenta esto, por eso te pregunté primero. ¿No? Sí, nosotros decidimos, creo que naturalmente, no ponernos a tratar de explicar las letras del Indio, o bueno, esto no deja de ser un texto, ¿no? Porque son realmente crípticas y uno puede... Hay otros libros que hacen eso y para mí por momentos se vuelven medio fallidos porque la tentación es irse para el lado de los tomates, ¿no? Hay uno gracioso, irónico de eso, que se llama La cuadradez dentro de los redondos. La cuadratura del círculo. Esa. La cuadratura del círculo. Que habla de un flaco que se volvió loco interpretando la letra de los redondos y terminó en un psiquiátrico. Sí. Es muy gracioso. Y las explica de una manera... música para pastilla, por ejemplo, la pastilla de la guitarra. Que era que sí. No, pero sin ir más lejos, Marcelo Figueras, que es un periodista y escritor al que yo respeto y que ahora está haciendo junto con el Indio las memorias, que por supuesto me las voy a devorar, ¿no? Cuando salgan. ¿Junto con el Indio? Sí. Mira, no sabía eso. Leí en el libro que salió de hace casi de un modo simultáneo con el nuestro, creo que se llama 100 veces redondos, escribe toda una especie de prólogo en el cual se pone a explicar algunas letras y para mí, viste, entonces, no sé, dice que tal tema habla del FMI y tal cuestión. Para mí realmente lo que dice el Indio yo se lo respeto y lo creo. La poesía, cuando es poesía, tiene que ver con... No se la explica, se la reconoce, se la siente. Tiene que ver justamente con mensajes en el cual cada uno lee lo que quiere leer. Sí, por eso pegó tanto en distintas clases sociales, porque andar trepando radares militares, ponele. ¿Vos qué sentís con esa frase? ¿Qué siente un pibe de Aldo Bonzi? ¿Qué siente? Y no sé, pero es una frase que en algún lugar te pega. ¿Escuchamos más? Dale. Vamos a nuestro disco preferido, Juan Cruz. Vamos. Bueno, acá hay muchas obras maestras, ¿no? Hay un tema que fue medio tapado por... Disculpame, antes que lo elija, quiero contar un detalle. Por Jijiji. Esta es la edición original del disco. Hoy lo estábamos viendo con mis compañeros de radio que están acá. Y si uno lo abre, se nota que son hojas Rivadavia. Sí. En el trasluz, ¿ven que dice Rivadavia? Increíble. Es increíble. Más artesanal no puede ser. Sí, rocambole full. Poné el track 4 de acá.
Ya nadie va a escuchar tu remera. Dale. Porque es un tema que para mí es un temazo y fue un poco tapado por el éxito posterior de Jijiji. Claro. Que Jijiji no cerraba los conciertos en esta época. Después se volvió el poco más grande del mundo. Pero... De hecho, casi en los últimos shows, después de Huracán fue. Sí. Y ahora si vos pensás en un tema de Los Redondos, pensás en el pogo de Jijiji. Tal vez suene un poquito del anterior, no sé. Sí, ahí arranca. Ya en ese tiempo hablaba de la inmediatez. El tic nunca alcanza al tac, es una gran... El niño, un gran letrista. Y también, bueno, pensemos que ya había fracasado el plan austral, estamos hablando del 86. Y manda un último secuestro, ¿no? Es de tu estado de ánimo. Mucha lucidez. Tengo un amigo malo que dice que el estribillo parece de Sábado de la Bondad, ¿viste? Todos tenemos un amigo malo. Pero a mí me parece que es un tema muy lindo, muy fresco. Y se llama Efímero en realidad, se conocía como Efímero, y creo que hubo un problemita como con otros temas que en ese momento no se podían poner en Sadik dos temas con el mismo título. Ah, mire. Claro. Sí, bueno, Golpe de Suerte era un tema de Morris, por eso no le pusieron Golpe de Suerte, pusieron... ahora no me acuerdo. Yendo más a la etapa masiva, que mucha gente del ambiente, llamémoslo de élite intelectual, que una frase que una vez le escuché no la escuché, leí a un reportaje de Federico Moura, casualmente también de La Plata, que decía que a Virus lo seguía la élite, pero la élite intelectual, no la élite de dinero. A Los Redondos en el comienzo, por lo que se dejan ver y leer tanto en este libro como en todos los otros que hay, también. Sí. Y después, en la década menemista, en la década de 90, sobre todo después de Walter Bulacio, ya el germen se había gestado desde antes, ¿no? Esto cambia rotundamente. Hoy yo ya creo que no. Hoy ya cuando se habla del público del indio, que es básicamente el de Los Redondos, por eso no lo nombra. O los hijos o los hermanos, ¿no? Menores. Claro. Yo ya ahí no lo analizo sociológicamente porque 100.000 personas no podés analizar. En 100.000 personas es un pueblo entero. Sí. Ahí tenés defensores de los derechos humanos y violadores. Sí. Tenés de todo. Son 100.000 personas, digamos. Pero sí, bueno, es lo que yo decía, ¿no? De la mutación que vivió la banda. Claro. La mutación yo creo que tuvo que ver justamente con el deterioro de la política argentina. Sobre todo el indio en los 90 quedó como un personaje muy creíble. Alfredo Rosso tiene una teoría, dice que los Redonditos Ricota en los 90 eran un estado dentro del estado. Era un estado en un sistema de valores, en un sistema con una moral, con una ética, con principios, algo que se había perdido completamente en la década del 90 en términos políticos. Y entonces el pibe que había sido echado del trabajo y no podía conseguir, y el papá que había sido echado de una empresa estatal y había puesto un parripollo o lo que fuera, y ya se le había acabado un maxi kiosco, y también se le había acabado, bueno, veían ese pelado en esa banda de tipos que le contaban cosas que le pegaban en un lugar del corazón, veían como algo creíble. Y además el ritual empezó a ser como un territorio liberado, cada concierto. Algo sí, que después acá venís y hacer lo que quieras. Claro, y después en un momento vení que aunque no tengas entradas vas a pasar. Y por eso después se desmadró todo. Los Redondos como artistas, en ese sentido, ¿qué hacen? ¿Lo dejan pasar eso o lo adoptan y siguen llenando estadios? No, yo creo que el indio tuvo una actitud, y digo el indio porque el indio era el que actuaba, una actitud paternalista, los chicos, ¿no? Cuídense. Los chicos, cuídense. Vuelvan a sus casas tranquilos. Claro, yo tengo 40 pirulos, pero ustedes tienen que...
Y, A los pibes no les gusta que los molesten, claro. a los policías. Y yo creo, que a lo mejor peco de ingenuo, que no cayó, no tropezó en la demagogia, en el populismo. Yo creo que se los puede criticar por no haber tomado partido en algún momento, en el caso de Bulacio, pero no creo que hayan sido. Dejaron que todo ocurriera. Pero vos sabés que yo si me guío por las letras no creo lo mismo que vos. Porque ¿por qué antes cantaba Bombas Pequeñitas y ahora canta Banderas en tu corazón? Digo? Porque me parece que no debe ser, no puede no cambiarte de pronto ver que un montón de tipos, cientos de miles o decenas de miles de tipos humildes, se gastan sus manguitos, están ahí en cueros, revoleando la remera. ¿Cómo no empezar a escribir también sobre eso? ¿Vas a seguir escribiendo sobre la revolución marxista? Es contradictorio y supongo que te debe mover mucho el piso recibir tanto cariño, ¿no? Tanta muestra Pero de afecto. el indio en el escenario básicamente siempre fue una greta, siempre una persona muy áspera, nunca le tiraban una remera y decía no me tiren remera. Sí, que yo no paso el trapo, no sé qué pasa el trapo. Un día lo escupieron y digo, ¿qué haces, tarado? ¿Qué pensás que soy de los violadores? Le dijo. Digamos, ahí estuvo bien. Sí, no, pero te digo, nunca fue un personaje simpático, nunca ocultaron ellos, quiero decir, esto es una verdad, nunca ocultaron su origen, nunca ocultaron que le gustaba el buen whisky o el vino. Nunca dijo que él no iba a Nueva York. Nunca creó la fantasía, como sí hicieron otras bandas, que si querés te las nombro, porque estamos acá en un ámbito pequeño, pero como hicieron Los Piojos, como hicieron tantos, que estacionaban la 4x4 a 10 cuadras de obras y se iban caminando, se tomaban un taxi. Todos los periodistas ponemos el mismo ejemplo. Bueno, primero. Bueno, claro. No tenemos más, pero el mismo ejemplo primero nombramos. Jamás crearon la fantasía de que podían tomar una cerveza en la esquina con el público. Jamás. Esa era otra la fantasía que vendían. Nosotros estamos acá y ustedes están allá. Nosotros somos una banda de rock and roll, ustedes son el público. Ustedes pagaron para vernos. A mí la única duda que me queda sobre eso, sobre tu postura y la mía, a mí me encantan los redondos igual, esto lo quiero aclarar, ¿no? Sí, a mí también. Por eso estamos haciendo esto. No, pero viste, pero hay gente hay gente que si no sos fan parece que no te... No, a mí me gusta, pero no soy un fan que digo, nada, te hicieron todo bien, no. Igual. Es por qué no tocaron más seguido. ¿Por qué no? ¿Por qué no tocaron más seguido? Porque al tocar tan espaciado en el tiempo, seguís alimentando eso de que esto es una misa pagana, seguís de alguna manera incitando a que vení a hacer lo que quieras, una vez por año o 2 veces por año. Ellos necesitaban el venir a hacer lo que quieras, mirá que eso lo padecían, O sea, sí, en cada concierto se jugaban el pellejo porque de verdad no hubo más muertos, porque incluso ahora con el indio. De milagro, sí. De milagro, no es sencillo estar con un público desaforado, algunos de ellos totalmente con los estados alterados por la droga o el alcohol, hay que decirlo. Digamos, yo lo digo acá cómodamente en un sillón charlando de música, es jodido llevar la mochila de Sky, del indio, ser ellos, digo. Pero una parte, la historia del pánico un poco se la creo también. Sí, pero aparte uno de los motivos de la separación fue esa, que ya era realmente, cada presentación en vivo era un problema, dónde, cómo, con qué seguridad, con qué operativo. Pasó con los Beatles también. Cuando una banda no puede tocar en vivo hay un problema, y eso les pasó. Mira, casualmente... Y de hecho, bueno, después, si vos tenés una respuesta para tu duda, fíjate lo que pasaron con las trayectorias como solistas. Sky toca muy a menudo, en una escala de 3.000, 4.000, 10.000 personas, y el indio eligió la otra. Por eso, para mí, si se ahorraban dolores de cabeza. Yo creo que igual... Pero es una apuesta, estamos hablando... Pero igual yo creo que hubiesen metido... 40.000 personas por mes. Sí. Y bueno, ¿qué pasa? Y pensalo ahora. Como Boca y River, ¿puede ser? Sí. La Renga, por ejemplo, ¿puede tocar para 20.000 personas? Y no. Ya no. Fernando, que lo va a haber seguido, la última vez, ¿Cuánta gente? 10.000 personas, por eso ese es el público de La Renga ahora. 10.000, 15.000 personas, en un lugar cerrado, claro. Deja estadios también. Claro, pero bueno, sí, para mí duraron lo que tuvieron que durar, que fue mucho. No me parece que... Digo, vos decís de las letras que fueron demagógicas, pero al lado de otras
de otras No actitudes. no los comparo con otras bandas Lo que sí cambiaron... arrastraron esa ideología. Pero el Indio nunca se volvió claro, nunca dijo, ahora voy a escribir más claro para que me entiendan todos. No. No, bueno, pero un ángel para tu... Sí, no, está bien, sí, seguramente. Me estás contestando como el Indio, eso no vale. No, pero... No, porque si tuviera el Indio acá me diría casi lo mismo que vos. No, pero yo creo que es así. No. Somos colegas, ¿no? Claro, no me dejes pagando. No, incluso musicalmente, Juan Cruz, otra vez volviendo a los Beatles, cada vez se fueron complexando más. No, eso bueno, está, digamos, no se quedaron haciendo estos riffs. Se volvieron súper oscuros, densos, capas sobre capas. Los últimos discos son como decir, no quiero que me sigan más, no compren más mis discos, porque eran realmente discos... No, y le tocaban entero en vivo, aparte. Claro. Momo Sample lo tocaban entero. Sí, y con muchas dificultades. En Racing no pudieron tocar. La primera noche fue un desastre, sí. Que preanunciaron, digamos, el camino solista del Indio. Yo creo que lo que dice, creo, no sé quién lo dijo, si Piti o no sé quién, no sé si Piti, pero que nadie se acuerda de los temas del Indio, yo creo que es una verdad, digamos, no... Bueno, por eso también hace la mitad, a diferencia de Sky, seguimos comparando y... De los temas de los redondos. Claro, Sky toca 2 y el Indio toca 15. Entre 10 y 15. Pero la actitud, la honestidad yo también la marcaría en el rumbo musical que tuvieron, en el cual cada vez fueron más ambiciosos, cada vez fueron más riesgosos. Te puede gustar o no te puede gustar, pero que los dos últimos discos son discos puro riesgo, no, eso quizás fallidos. Y después también que buscaron, desde cierta independencia, después buscaron a Mario Breuer, a Gustavo Gauri. Bueno, Hernán Aramberri, que ahora toca con el Indio, tiene mucho que ver en este cambio, ¿no? Exactamente. Y además ir a mezclar a Nueva York, toda guita independiente, ¿no? Pensá que también hubo discusiones al respecto, ¿viste? Si a veces convenía o no. Ahora vamos a eso, antes escuchamos otro tema. Dale. Si tomamos un poquito. Seguimos la sequence. Y bueno, si querés. Dale. Me decías antes de empezar que era una de las pocas veces que había visto Van Wagner está liquidado en vinilo. Sí, me parece una... Y aparte es un disco increíble. Sí, totalmente. ¿Y ponemos Ropa Sucia? Sí, dale. Dale, que es el lado B. Es el track, ¿se dice? 4, el lado B. Yo tengo un amigo que dice el surco. Pará, tanto. Es demasiado decirle el surco. Tengo menos pulso que Michael Fox, ahora que está de moda. De Volver al Futuro. Seguimos con Volver al Futuro. ¿Sabés qué me acordé en estos paralelos que decías con los Beatles? Utopía es una de las disquerías más viejas, de acá la más vieja y una de las más viejas de Argentina. Tiene 30 y pico de años, casi 40 años. Y siempre me cuenta que las únicas 2 bandas que venden todos los días un disco son los Beatles y los Redonditos. Qué buen dato. Todos los días venden un disco de los Beatles y de los Redonditos. Qué buen dato. Y yo con este tema Ropa Sucia, a mí una vez en una entrevista que le hice al Indio para el primer disco solista, a mí me gusta mucho el tango. Y entonces siempre saco el tema del tango, cuando puedo lo saco. Y nos pusimos a hablar de tango, y acá, viste, menciona para tango, bailamos tangos fatales, y a su vez hay una frase acá que es hermosa, que es vivir solo cuesta vida. Hay un tango que cantaba Luis Cardey que dice, vivir es un sueño que cuesta la vida. Y bueno, entonces a través de eso estuvimos hablando de tango y me contó el Indio que su sueño hubiese sido ser cantor de orquesta. Y lo escribí eso en Clarín y no sabés, me empezaron a llamar de todas las tanguerías de Buenos Aires para pedirme un dato que le decía, le ponemos la mejor orquesta argentina, Leopoldo Federico, quien sea, para que cante un par de tangos, ¿viste? Yo creo que ha ido alguna vez. A mí me encanta el quiero retruco del mito. Alguna vez debe haber ido a alguna tanguería. Seguramente. Y se sacó el gusto, seguro. Seguramente, sí. Bueno, Poli y Sky van muchísimo al concierto, muchísimo. Yo los he encontrado muchas veces en teatros. ¿Sabes dónde lo crucé? En Lollapalooza. Bueno. Que me llamó la atención. No, son muy curiosos.
Y el indio lo que tiene que es fóbico, pero cuando va a su ciudad, Nueva York, ahí se mete en los sótanos, o sea, muy, muy curioso. Y Bueno, el otro día fue a ver su película y lo descubrieron. lo descubrieron. Sí, lo descubrieron. En Nueva York le sacaron fotos. Bueno, pero el indio nos contaban distinta gente de la primera etapa, que el indio que era un muy buen cantante de boleros, que le gustaba mucho la bossa nova también, y tiene una voz muy raspada, muy que se puede asimilar a esos géneros, sobre todo en la primera época. ¿Cómo estamos con el horario? ¿Más mal o más bien? Decime la hora, si estamos. Ah, bueno, ya nos pasamos. Bueno, se le ¿Viste que pasa. te dije? Y el living, es el living. ¿Cuánto dura una hora? Y seguro nos pasamos. Bueno, vamos a escuchar una canción más y después cerramos, ¿eh? Dale. ¿De qué nos queda? De vinilo, bueno, estamos ya en el horno, ¿no? ¿Qué nos queda? La mujer de sopa ya la pasamos. Y acá no Bayón. pusimos. Bayón no pusimos. Pero podemos repetir, ¿no? Ah, bueno. Un Bayón que se lo ve al indio acá en la foto con bigote. La gente mala dice que se afeitó el bigote después de la muerte de Luca. Andás a ver. Ese amigo malo tuyo. Bueno, pero... La gente mala dice que yo me afeité hoy para el programa de hoy. Claro. Y para el próximo que es de Lucas. Bueno, sí, la verdad que hay temas tan buenos acá. Pero podemos escuchar un poco esa onda jazzera de Vencedores Vencidos. Vale. Medio jazz y todo. Track 1 de acá. El track 1 le tengo poca fe, pero vamos a ver. Que ahí creo que toca el arreglo creo que es de Gonzo, de Vencedores Vencidos, Gonzo Palacios. En ese momento marcaba la importancia del saxo en el rock argentino. Él tocaba con todos, con Fricción, con Charlie, con Gonzo, ¿no? El saxo los twists. Así que... Ah, no, me equivoqué. Otra más ahí, La Tribu de mi calle. Así, ¿cuántos suplementos de rock en revistas ha habido con ese? Sí, o Vamos las bandas. O ¿no? Vamos las bandas, claro. No, los tituleros. Querías aclarar algo, ¿no? Sí, no, que yo había pensado creo que es el tema que sigue, que es el que tiene esa onda yacera. Vamos las bandas, justamente. Bueno, ahora cerramos con eso, si querés. ¿Qué es ese? ¿No es el que sigue? Yo creo. ¿No está ahí el...? No está en orden. Estos redonditos también, que nos pusieron el orden. Este rocambole. Bueno, yo aprovecho para contarles que Mariano y Pablo Perantuono, que es el otro autor está llegando, sí. El libro que está llegando, ahora va a llegar en pocas horas. Mañana, a partir de las 20:30, ¿no? Sí. 20:30 van a estar presentando el libro junto a periodista local, Ezequiel Gato, que también tiene un libro sobre los redonditos. ¿Ah, sí? Sí, ahora después te cuento bien. A las 20:30 horas en El Diablito, como todos saben, queda en Maipú, casi San Lorenzo, entre Santa Fe y San Lorenzo. Y ahí van a estar los libros a la venta, obviamente, con un buen precio. Le agradezco a la Sala de la Bardén, como siempre, a Sergio Rebori y a Gastón Dócola, que nos prestaron los discos, a Maya, que hace la prensa, a Music Shop, que siempre colabora con discos, y bueno, a todos por venir. El jueves 5 de noviembre es la última edición de este año. Digo de este año porque bueno, nunca se sabe. Con Oscar Jalil vamos a estar hablando y escuchando discos de Sumo, porque escribió hace muy poquito una biografía sobre Luca Prodan. Muy buena. Muy buena, la venías leyendo en el viaje, me dijiste. Sí, la estoy terminando, me faltan unas páginas. Y bueno, gracias a vos, Mariano. No, gracias, Juan Cruz, la verdad la pasé muy bien. Elevamos el volumen y terminamos. Estómago crispado y tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega tan mal que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo.